Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo final de My Stand-In. Nada en el mundo nos podrá separar basados en el libro. A pesar de estar ocupado con la filmación, también había algo importante en sus vidas, y esa es la renovación de la casa de Joe. Joe está lleno de afectos sentimentales por esta antigua casa, pero obviamente hay muchas áreas que son demasiado viejas y necesitan ser renovadas. Joe había pedido una vez el consejo de Min sobre si quería o no vivir aquí. Si no quería, podrían cambiar el lugar. Después de todo, él podría regresar a este lugar en cualquier momento. Le preocupaba que el entorno sea demasiado difícil de soportar para Ming. Min simplemente negó con la cabeza en rechazo, diciendo que le gustaba mucho este lugar. Después de todo, solo están los dos. El espacio de poco más de 70 metros cuadrados es suficiente para ellos. Si es necesario, siempre pueden volver a su condominio. También está lleno de afecto por esta casa porque está lleno de sus primeros recuerdos y los de Joe. Entonces, Joe decidió renovar esta casa en una escala más pequeña, principalmente cambiando el papel de pared antiguo, los azulejos, un poco de todo, agregando algunos muebles nuevos y haciendo una estantería de paredes para que Min pudiera funcionar. Mientras tanto, los dos se mudaron a la casa de Ming mientras la renovación está en progreso. Debido a que generalmente están ocupados, el trabajo del capataz fue entregado a Jian Yuan, pero cuando tengan tiempo regresarán para verificar el progreso y dar algunas sugerencias. En un abrir y cerrar de ojos pasó medio año. La renovación de la casa se completó y un tercio de la película de Joe también se completó. Después del comienzo del verano, hubo más y más filmaciones al aire libre, solo de pie afuera durante 10 minutos. El cuerpo de Joe sudaría profusamente. Fue extremadamente difícil para toda la tripulación. Él no fue la excepción. Min vino 2 veces a visitar su sede de filmación. En ambas ocasiones no se molestó en evadir, saludando libremente a la tripulación. Su relación íntima ya no es un secreto, aunque nadie lo dijo delante de ellos. Tras el aumento de la fama y el valor de Joe, Wang Yundong se vio afectado por la crisis por las actividades ilegales de su padre. Su carrera tuvo un gran impacto, ya que no tenía proyectos nuevos ni había aparecido en el público durante mucho tiempo. Sin embargo, Joe sintió que con las capacidades de Wang Yundong no será difícil para él regresar, pero independientemente de cómo es Wang Yundong, ya no le importaba. Está extremadamente feliz y contento con su vida actual. Cuando sintió que toda su persona está satisfecha, su corazón ya no alberga ningún odio o resentimiento. Durante el medio año, él y Ming regresaron a la casa de Chen Jin 2 o 3 veces al mes, y Joe fue con Min a la casa de su familia una vez. Ming y su padre finalmente comenzaron a comunicarse nuevamente. La actitud de su padre no es tan inflexible como antes. A pesar de que su expresión todavía no se veía bien cuando ve a Joe, pero al menos puede hacer la vista gorda. Joe no pensó o se preocupó demasiado. Lo mejor sería que la familia Jan lo aceptara, pero no creía que se pudiera lograr. Mientras él y Ming puedan mantener su vida actual, ya se considera un éxito. Pensó, cualquiera que quiera verlos separarse a la mitad eventualmente perderá, porque en su corazón no hay otro tipo de sentimiento como su amor que pueda superar las barreras de la vida y la muerte, haciendo posible que algo sea imposible y aún obstinada y milagrosamente poder abrazarse. Su destino con Ming no pudo ser cortado incluso con su muerte. No podía pensar en nada que no pudiera superar. Incluso si hubiera muerto una vez, incluso si había nacido de nuevo, incluso en un camino lleno de desafíos y dificultades, su corazón todavía anhela a este niño que una vez cautivó y lo hizo latir erráticamente. Este punto nunca había cambiado.